me salgo. Bueno, ¿Me estaba escuchan? viendo algo de... Sí, a ver. ¿Ya estamos listos ya? Ajá. Desactiven sus micrófonos y ya cuando vayan a hablar lo activan, ¿ok? Para que no haya mucho feedback. Ahora sí. Pues vamos a orar y que Dios ponga su mano en todo lo que vamos a ver. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por cada día que tú nos regalas, Señor. Te rogamos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, Señor, no es una palabra que nos refresque, que nos aliente, que nos fortalezca, Dios mío, que nos ayude, Señor, a depositar todas nuestras cargas en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, alimenta nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Te necesitamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok. Bien, entonces, ¿quién recuerda de qué estuvimos hablando la semana pasada? De las cartas en Apocalipsis. Ok. Y estuvimos viendo allá Éfeso. ¿Quién se acuerda qué fue lo que le dijo el Señor a Éfeso? ¿Algo? ¿Alguito? ¿Sobre Éfeso? A ver. Alguito, al que sea una cosita, a ver. 10%, revisen sus notas, retroaliméntense. A ver. No te oigo, Eric, a ver. Es que estás en mute. Estás en mute, Eric. A ver. No te oímos. No se oye. Bueno, luego lo vemos. A ver, ¿alguien más que quiere decir algo sobre Éfeso? A ver. Que No sé. Éfeso dejó su primer amor. Ok, los cristianos de Éfeso dicen, tengo contra ti que dejaste tu primer amor. O sea, empieza diciéndole, yo conozco tus obras, sé todo lo que has hecho, tu arduo trabajo, tu esfuerzo, tu sacrificio, que has sufrido, que has padecido, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿verdad? Y les dio las 3 R's que habíamos dicho de la clase pasada. ¿Cuáles eran las 3 R's? A ver si se acuerdan. A ver, recuerda. ¿Qué pregunta hizo hermano Jorge? A ver, de Éfesos, el Señor le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y le hace una exhortación que la resumimos con 3 R's. Ah, sí, recuerda, regresa y repite. O sea, recuerda, arrepiéntete, regresa a las primeras obras y repite. Esto se aplica en el matrimonio como nuestra relación con Dios. Así mismo. Ok, muy bien. Ok, y la segunda iglesia que vimos, déjame compartir aquí el resumen para que ya no lo estés torturando tanto. Ya no los voy a torturar tanto aquí. Toda la pantalla. ¿Ya me escuchan ahí? Sí, ahora sí. Ah, ya. Ahora Ya sí, saben, te siempre escuchamos. el viejo truco de apaga y prende. Ya funcionó. Sí. ¿Sí ven la pantalla ahí? Sí. Ahí voy. Sí, sí. Ok. ¿Sí ven ahí el documento? Sí. No, Sí. hermano, yo no lo veo. ¿Sí me escuchan ya. a mí? Ahora sí. Sí te escuchamos, Dora Luz. Ah, porque hace rato hablaba y decía y no me escuchaban. Ok. Ahora sí. Bien, Lo que entonces tienen que aquí... hacer los que no ven el... Perdón que le interrumpa, pastor. Sí. Pero lo que tienen que hacer los que no lo están viendo es, por ejemplo, yo estoy viendo en el iPad y hay un botoncito como de 4, donde está la barra como de herramientas, hay un botoncito que tiene como 4 ventanitas. Si le dan clic ahí, ya van a ver todas nuestras caras en chiquito y ya van a ver lo que está proyectando el pastor. No te escuchas casi, Eric. ¿No?
Sí, sí te No. oímos. Yo ¿Sí? te oigo, pero muy bajito. Ah, bueno. Bueno, entonces, a manera de resumen acá. Aquí tenemos entonces las 4 iglesias que estuvimos viendo. Éfesos le dice que ha dejado su primer amor. Le dice que recuerde, que regrese y que repita las primeras obras. A Esmirna le hace otro regaño también. Le dice que ahí tiene, vamos a ver aquí. Apocalipsis 2. ¿Se ve aquí la Biblia también? Sí, Ok. Espera que responda mi compu acá. Ok. No le hace aquí lo vemos que está vacío. Le elogia su sufrimiento, las cosas que ha pasado, ¿verdad? pero no le... Está bien Esmirna, ¿verdad? Ajá. Pérgamo le hace un elogio ahí también, pero le dice que tienen los que retienen la doctrina de Balaam, ¿verdad? Y le exhorta a que se arrepiente y que deje esa doctrina, ¿verdad? Y a Tiatira tiene también entonces, el problema de Tiatira era que tiene a los que retienen la doctrina de Jezabel. Sí. De Jezabel. A ver, se oye algo de ruido por ahí. Ok, ya. Bien, ahí estamos entonces. Y ahí tenemos a Tiatira. Ya vimos el resumen más o menos de cada una de ellas, excepto a Esmirna, le hace una exhortación a los demás de que se arrepientan y que saquen lo que está mal de su vida, basado en la autoridad que él tiene y que, bueno, si no viene, si no se arrepienten, pues vendrá pronto y quitará su candelabro y vendrá con algún tipo de juicio sobre su vida. ¿Ok? Entonces, vamos a Apocalipsis entonces 3 y empieza entonces con el mensaje a Sardis. ¿Ok? Vamos a leer, a ver, ¿quién puede leerlo? Alguien declara. Sardis. Sardis, sí. Yo lo leo. A ver, Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vez blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta ahí. Ok. Bien, aquí es algo interesante acá. Bueno, déjame volver a compartir aquí para ir resumiendo. Aquí ustedes me van diciendo lo que vamos a ir resumiendo. Acá tenemos a Sardis. Okay. Bien. ¿Cómo que se revela Cristo acá? A ver. como el que tiene los 7 espíritus de Dios. El que tiene los 7 espíritus de Dios. Y las 7 estrellas. Y las 7 estrellas. Bueno, ¿cuáles serán los 7 espíritus de Dios? ¿O Dios tiene un solo espíritu o tiene 7 o cómo? Juan. Yo es la primera vez que Preguntas. escucho 7 espíritus de Dios. Bueno,
En realidad, bueno, Esa sí no la sé, hermano. en realidad, bueno, hasta los ángeles son espíritus también. O sea, ahora, como tal, el Espíritu Santo de Dios tiene 7 manifestaciones. ¿Ok? Y esa viene en una profecía que viene acerca de Cristo. Dice, espíritu de sabiduría, de revelación, espíritu de temor de Jehová, etcétera. Son 7 características o 7 manifestaciones de ese espíritu. ¿Ok? Y están sobre Cristo. Entonces vamos a buscarlo un momentico. A ver. Este creo que es Isaías, capítulo 9, a ver, si mal no recuerdo. No. ¿9 qué, hermano? Ahora, no, le voy a decir exactamente para no andarlo tanteando por ahí. Le voy a decir exactamente si me sale la tilde. Ok. Bien. Isaías 11. Es Isaías 11. 11, 2. Ahí lo tenemos, dice. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago y retoñará en su raíz. Esto es una profecía acerca de Cristo, porque Isaí era el padre de David y Cristo vino por la descendencia de David. Entonces esta vara, este vástago, este retoño de sus raíces, cuando parecía que estaba destruida completamente el linaje de David, de los reyes, pues un vástago, ese es Cristo, que volvió a brotar de sus raíces. Y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están. Los 7 espíritus de Dios. Entonces, las manifestaciones del espíritu, pues se le llama así los 7 espíritus de Dios. ¿Sí estaba compartiendo o no estaba compartiendo pantalla? ¿No lo vieron? Sí. No lo vimos. Bueno, yo no lo vi. 1, 2. Ahí está, ¿no? 3, Sí. 4, 5, 6. Isaías 11, 12. Ok, entonces, a eso se refiere ahí. Lo de las estrellas, pues ya lo habíamos visto. Esas estrellas que representan, de la clase pasada lo habíamos visto. Las iglesias, No. ¿no? No. Ah, no, eso eran los Las candelabros, ¿no? estrellas que representan. Las iglesias son los candelabros y las estrellas, ¿qué son? Las 7 estrellas. ¿No? Ya se les olvidó. Son los ángeles, hermano. Son los ángeles de las son los estrellas, ángeles. son los ángeles de las iglesias que son los pastores. Ajá. ¿Ok? Entonces, los tiene en sus manos, o sea, Él los guarda, Él los dirige, Él los protege. Y luego viene el Mensajeros de éxodo. las iglesias, ¿no? De las iglesias, exacto. Entonces dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, aquí empieza a hablar acerca de la condición de esta iglesia. ¿Qué dice Cristo de ella? Que aparentemente esta iglesia estaba bien, que externamente hacía cosas, llevaba nombre de cristiano, pero en la verdad estaban muertos espiritualmente. Qué tremendo esto. Voy a contarle un poquito de por qué llegaron a estar así. Deja ver si hay aquí alguna otra herramienta. No. Bueno, se la voy a contar así nada más. Sardis tiene una historia muy interesante. Resulta que Sardis era una ciudad que estaba en una colina y tenía una protección especial porque solo tenía un acceso, de una forma solamente se podía acceder a ella. Y de la parte de atrás de la ciudad, pues estaba como si fuera un cañón hacia abajo, o sea, un despeñadero. No se podía acceder por la parte de atrás, solo tenía un acceso, por tanto no podían asediarla y rodearla por todas partes, entonces era prácticamente una fortaleza inexpugnable. Entonces, al ser así, por muy grande que fuera un ejército,
pues tenían que casi enfrentarse, entrar por la puerta de la ciudad, y les era, aunque no fueran tan numerosos ellos como soldados, pues podían hacerle frente porque tenían el ejército que venía, no podía rodearlo, solamente lo podía atacar de frente por el acceso de la ciudad. Y entonces así podían resistirlo, aunque ellos fueran pocos. Entonces, esta situación privilegiada de Sardi hacía que ellos se confiaran. Tal fue su confianza que en 2 ocasiones, 2 ejércitos, cuando la rodearon para atacarla, en lugar de ellos ponerse a montar guardia, ¿saben qué hicieron? Se acostaron a dormir. Con un ejército rodeándola a ellos, estaban tan confiados por la posición geográfica de la ciudad que se acostaban a dormir y nada, no podían hacer nada al ejército. Y ahí estaban días rodeándola ahí, tratando de hacerle algo, y nada, no había manera que le pudieran hacer nada a aquella ciudad. Pero resulta que uno de los soldados del ejército contrario estaba mirando por la parte de atrás la ciudad, y resulta que uno de los guardias de la ciudad de arriba, por error o por descuido, se le cayó su arma o su escudo. Desde la altura de la ciudad se le cayó hacia abajo y se quedó así, y al rato el hombre que estaba espiando, que estaba mirando, observó que de alguna manera este hombre que estaba en la cúspide allá de la montaña había bajado al despeñadero, al parecer por una especie de túnel, por alguna vía de acceso que ellos no conocían, y había bajado a recuperar su arma que se le había caído allá abajo en el precipicio. Y entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a seguirlo, miraron por dónde el que había entrado y entraron por la parte de atrás de la ciudad. Justo cuando la ciudad, ellos estaban durmiendo, estaban confiados de que no le podían hacer nada por la posición estratégica que tenían, y subieron por la parte de atrás y lo agarraron con la mano, bueno, dormidos. Sí, dormidos. Y no le pasó una vez, le pasaron 2 veces, o sea, pasó una cantidad de años, cientos de años más, y la ciudad nuevamente fue asediada, y esta vez no fue porque observaron, sino que se acordaron de los hechos históricos, de cómo la habían vencido la vez anterior otros enemigos, y volvieron a hacer lo mismo, entraron por la parte de atrás, por el peñasco, por el precipicio que había abajo, y los agarraron durmiendo, literalmente, a la ciudad, porque estaban confiados. Entonces, no es de extrañar que esta misma actitud confiada la tenía la iglesia de Sardis. Fíjese cómo le dice a la iglesia de Sardis. ¿Cuál es la exhortación? Dice: yo conozco tus obras. Fíjate cómo dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cómo llegó a estar muerto? Dice: sé vigilante, no te quedes dormido. Tienes una historia de quedarte dormido. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Fíjense cómo hay varias afirmaciones que tienen que ver con el estar despierto. ¿Sí la notó ahí? Sí. Entonces, la exhortación no es que nos quedemos nosotros despiertos en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. ¿Qué significa velar? ¿Qué significa estar despierto espiritualmente? Atento. Estar atento. ¿Qué más? No confiarse. Ok. Permanecer despierto. ¿Cuál es nuestro enemigo? No. El sueño, la flojera, el confiarnos, el que, no sé, a la mejor. Imagínese la escena que le pintamos, ¿no? De la ciudad, ¿verdad? A ver, Marlene iba a decir algo. La rutina. La rutina puede ser, muy bien. El asunto es que imagínense que hay un ejército también que nos está velando, que el diablo está como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? Evidentemente, aquellos que se descuidan espiritualmente.
el descuido espiritual. Entonces, el velar, el estar despierto espiritualmente significa no descuidarte, estar examinándote continuamente. Hay alguien que puede decir, no, es que yo llevo 20 años en el evangelio, llevo muchísimo tiempo, tengo determinado cargo y por eso, pues ya estoy bien y te puedes confiar. Y dice la Biblia que aquel que se crea firme, que se mire bien y no caiga. Y Pablo decía, yo habiendo sido heraldo de otros, venga yo a ser caer en descrédito por haberse descuidado. Entonces, lo mismo puede suceder. Cada día nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos examine espiritualmente, como dice la Biblia. Mire en mí, oh Dios, si hay camino de perversidad, examíname, oh Dios. ¿Por qué? Porque cuando el corazón a veces está endurecido por el pecado, por la falta, a veces perdemos la sensibilidad y no nos damos cuenta de qué está mal en nuestra vida. Entonces, por eso tenemos que acudir cada día a Dios y decirle a Dios que nos examine, que nos ayude a cambiar, que nos ayude a mejorar. Hay un montón de cosas que yo tengo que cambiar. Hay un montón de cosas que yo tengo que mejorar todavía. Entonces, en ese sentido tenemos que velar. Vamos a poner otro ejemplo de gente que no velaron. No sé si ustedes recuerdan, en el Getsemaní, cuando Cristo va a ser entregado, él va con sus discípulos al Getsemaní, al huerto del Getsemaní, y le dice a los discípulos, quédense aquí en tanto que yo voy allí y oro, ¿verdad? Y le dice a Juan, Pedro y a Jacob, dice, quédense aquí, ayúdenme a orar, oren también ustedes. Y dice que Jesús se separó de ellos un poquito y empezó a orar, empezó a clamar, empezó a gemir. Tal era la presión tan grande que tenía Jesús por la oración, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y dice que quienes hacen eso es porque están sometidos a un estrés tan grande, a una presión emocional tan grande, que sus vasos sanguíneos pueden estallar y salir por sus poros la sangre. Entonces, literalmente salía sangre ahí de los poros de Jesús por la tanta presión que tenía encima. Y entonces resulta que en ese momento tan crítico que Jesús le había dicho varias veces que él iba a ser entregado y que iba a morir por ello y que iba a resucitar, en ese momento tan difícil, tan crucial, ¿qué hacían los discípulos? Dormían. Pues, a dormir. Y va Jesús nuevamente y le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Eso viene en Mateo 26, 42, por ahí aproximadamente, si no mal no recuerdo. Aproximadamente. Por ahí está, alrededor del 41, 42, por ahí. Bueno, sí, ya se lo digo exactamente. A ver. Mateo 26, 42, a ver si no me equivoqué. Sí, exactamente. El 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cómo olvidar esa parte? Dice, de nuevo se apartó por segunda vez a orar, Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Es 26:42 de Mateo. Ajá, y el 41, y orad para que no entréis en tentación. ¿Y qué sucedió entonces? Que luego que vienen a atacarlos a ellos, vienen a llevarse a Jesús, ¿qué sucede? Versículo 50. Mateo 26, 50. A ver, sí, léelo. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús les dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Ok. Entonces, fíjese lo que está diciendo acá. Le dijo que velaran y oraran
para que no entraran en tentación. ¿Cuál fue la tentación a la que fueron sometidos? Pues, El sueño. A la carne, ¿no? Bueno, a la carne, a actuar carnalmente. ¿Cuál fue el actuar carnal? Pues que Pedro agarró la espada y menos mal que fue una oreja la que le arrancó nada más, que no mató a alguien. Y la buena noticia es que, bueno, Jesús también sanó a la persona que le había arrancado la oreja. Pero precisamente cuando nosotros no velamos y oramos, pues estamos siendo tentados a actuar humanamente, carnalmente, de una forma que no agrada a Dios. Entonces, ¿cómo somos guardados? Por medio de la oración. Entonces, cuando Jesús le dice allí a aquella iglesia de Sardis, velad, le está diciendo, ora. En otras palabras, ¿qué había olvidado Sardis? Se habían acomodado y se habían olvidado de la oración. El mayor recurso que tenemos nosotros como cristianos para enfrentar cualquier circunstancia, depresión, peligro, temor, angustia, aflicciones, enfermedades, lo que sea, el mayor recurso que tenemos es la oración. Tenemos que aprender a depender de Dios. Dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. En otras palabras, tenía los mismos defectos que nosotros, se equivocaba igual que nosotros, tenía debilidad igual que nosotros, dice, pero oró fervientemente y no llovió por 3 años y medio. Y luego volvió a orar fervientemente y volvió a llover. De Elías, que él conocía que no era porque fuera mejor cristiano, que no era porque fuera un superhéroe espiritual, sino que él estaba en Dios y él podía acceder al poder de Dios por medio de la oración. Entonces la oración es el recurso inagotable que nosotros tenemos para acceder a todos los bienes que Dios quiera darnos. Necesitamos ser una iglesia que ora, necesitamos como creyente ser conocidos como gente que oran, que clama, que literalmente camina de rodillas, o sea, que avanza sobre la oración, que avanza dependiendo de Dios. Y eso quiere decir que nos pasemos el día entero de rodillas orando, porque usted puede orar también de pies de otra manera. No, eso quiere decir que tenemos que dedicar tiempo a orar frecuentemente y que en nuestro diario que hacer, todo lo que vayamos a hacer, pues sencillamente encomiéndolo a Dios, una sencilla oración. Pídele a Dios para que usted tenga una dependencia de Dios en todo tiempo. Y eso va a hacer, hermano, que usted esté en línea, usted esté en sintonía con Dios y usted acceda al poder y a los recursos que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál era el pecado ahí de Sardis? El formalismo, la confianza propia, como decía Marlene, la rutina que se estaban confiando en, bueno, ya soy cristiano, ya. Hay gente que desgraciadamente se apoyan en exceso, vamos a llamarla así, en la gracia, dice, bueno, ya yo acepté a Cristo, soy salvo y ya. No, pero si has sido salvo, tiene que haber hambre de Dios, tiene que haber un deseo por la presencia de Dios, un deseo por estar cerca de Él. Y a partir de estar cerca de Él vamos a recibir cambio, transformación, todo lo necesario en nuestra vida. Amén. 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 Hay una frase interesante que viene en la Biblia, que me la recordó el pastor ahora que estaba predicando el domingo, que dijo Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, la palabra que se utiliza ahí como imitador es la palabra griega que significa mimetizarse. ¿Sabe lo que es el mimetismo o mimetizarse? Sí. Hacer lo mismo que otros. A ver. Cuando, por ejemplo, una iguana, una salamandra, se puede poner en una hoja verde y tomar el color de Exacto. Toma el color de aquello con lo que está en contacto, ¿verdad? Se mezcla con eso, imita aquello con lo que está en contacto. Se camuflajea. En otras palabras, Pablo, cuando está diciendo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, está diciendo, ustedes van a poder reflejar la vida de Cristo si están cerca de ¿quién? De Cristo. Van a mimetizarse con Cristo, van a reflejar todo si están con Él.
él habla de la vida de oración, habla de acudir a Dios por medio de la oración. Amén. 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 Ok, entonces vamos a seguir compartiendo. Ok. ¿Dónde está aquí? Compartir. Bien, vamos a seguir acá, donde estábamos aquí. Entonces, en la tablita, el regaño de... bueno, no tiene ningún elogio aquí, yo creo, Cristo, para esta iglesia, ¿sí o no? ¿Perdón? Que no tiene ningún elogio. No tiene elogio para No la tiene iglesia de ningún Sardes, elogio. ¿verdad? No. Le dice, estás muerta. ¿Por qué? Porque la vida del creyente la recibimos de Dios y tenemos que estar en contacto con Él. En otras palabras, externamente decían que eran cristianos, pero no tenían relación con Dios. Por eso el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios. ¿Ok? Lo único que les dice es que sí hay algunas personas dentro de la ciudad que... O sea, hay algunos más adelante, Ujú. pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Oh, aquí está esto muy interesante aquí. Ujú. ¿Por qué? Porque está hablando aquí de manchas. ¿Sí o no? Sí. Sí. Dice, tengo algunos que no se han manchado. Quiere decir que el resto estaban muertos porque estaban manchados. Entonces, Manchado. la falta de la oración, la falta de velar, te lleva a qué cosa? A que te manches. A ensuciarse. A las manchas, A la ¿verdad? carne. Actuar carnalmente. Fíjese, los deseos pecaminosos vienen a nosotros como cristianos. Como cristianos pueden venir pensamientos, ideas. Lo que no podemos hacer es aferrarnos a ellos. Lo que no podemos seguir es seguir pensando en ello y actuar conforme a ellos, sino que tenemos que rechazarlo. Y no vamos a tener la fuerza para rechazar esto si no tenemos una vida de dependencia, una vida de relación con Dios. Entonces, aunque hemos nacido de nuevo y tenemos una naturaleza, la naturaleza de Dios en nosotros, el viejo hombre nuevamente va a surgir y vamos a agarrar por el cuello al otro. En cualquier circunstancia, o sea, vamos a actuar de una forma descompuesta o como el viejo hombre anteriormente. ¿Y por qué es? Porque necesitamos relacionarnos con Dios. Es como la lámpara. Aquí yo tengo una lámpara. Si la desconectas, la lámpara, fíjese, tiene todos sus bombillitos ahí, su cristalito, todo lo necesario para encender, pero no brilla. ¿Por qué? No está conectado. Porque se desconectó de la fuente. Nosotros podemos tener la Biblia, podemos tener la iglesia, podemos tener la doctrina, la forma. Si nos desconectamos de Cristo, de la fuente, por medio de la oración, si olvidamos la oración, pues ya no vamos a brillar, ya no vamos a reflejar las virtudes de Cristo. ¿Ok? Entonces, cuanto más nosotros oramos, cuanto más nos relacionamos con Dios, más nos mimetizamos con Él, y más reflejamos la virtud de Cristo. Ok. Vamos a seguir entonces. Versículo 5 dice entonces, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí hay una advertencia bien fuerte, hermano. El que venciere, ¿qué? ¿Cómo vamos a vencer? Pero ¿cómo vamos a vencer? ¿Qué tenemos que vencer? La carne y la carne para poder andar en el espíritu y parecernos cada vez más a Jesús a través de mimetizarnos con Él, a través de la oración y de su palabra, conocerlo. Okay. En otras palabras, vamos a vencer al mundo, vamos a vencer al pecado, vamos a vencer al diablo, todo eso por medio
de Cristo, de tener comunión con Él, vamos a recibir la fuerza de Él y vamos a poder vencerlo. Y cuando lo podemos vencer, una vez que hayamos vencido y estemos con Él, dice que seremos vestidos de vestiduras blancas. Pero el que no haga así, dice que entonces, o sea, por antítesis, dice, borrará su nombre del libro de la vida. Entonces, hermano, me surge ahí una duda, hermano. A ver. ¿Puedo preguntar? Entonces, habla aquí del libro de la vida. O sea, cuando somos salvos, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. En la Biblia lo dice. Más adelante aquí en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, si cuando somos salvos nos inscribimos más bien nuestro nombre es escrito en ese libro, entonces si dejamos de portarnos como deberíamos, entonces se pierde pues la salvación, se borra nuestro nombre del libro de la vida. O sea, bueno, es lo que yo veo ahí. Hay diversas interpretaciones, ¿no? Hay gente que dice que la salvación no se pierde. Exacto. Hay otros que dicen que sí se pierde. Ahí entraríamos en un debate teológico ahí. Yo digo lo que dice la Biblia. Yo digo que si nosotros vencemos, Él no quitará su nombre del libro de la vida. Y no nada más es esta cita, hay algunas otras citas más que hablan acerca del vencer, del persistir para vencer y darnos esas vestiduras. No es en concreto, sino hay otras más. Y sí, como cuando habla de vencer es que hay implícito una lucha. Hay que luchar. No con nuestra fuerza, no con nuestra voluntad. Cuando dice fuerza y sé valiente, es busca de Dios para que venga de Dios el auxilio. No es con nuestra fuerza. No podemos, la salvación no es por la fuerza humana, no es nuestro esfuerzo. Es que nosotros le creamos a Dios para recibir la fuerza de Él y resistir el pecado, resistir la tentación, resistir al diablo, vencer cualquier cosa que venga contra nosotros. Entonces, lo que quiero llamar la atención aquí es que no nos acomodemos, porque hay una seria advertencia. Pues yo voy a la iglesia, o yo acepté al Señor algún día, pero si realmente hay manchas en ti, si realmente acomodado y no llevas una relación con Dios, pues entonces no te va a vestir el Señor de vestiduras blancas y va a quitar tu nombre del libro de la vida. Entonces es una advertencia bien fuerte. Hay diversas posiciones sobre esto que tienen sus extremos en esto. Hay quienes, por ejemplo, dicen, ya una vez que aceptaste a Cristo, pues eres salvo y ya no te pierdes. Y ya entonces empiezan a llevar una vida licenciosa, hacen de todo tipo de pecado. Y dicen, ya yo como ya acepté al Señor, pues ya, ¿no? Entonces, si el que tal haga así, pues es que no ha entendido todavía o no ha sido salvo, porque todavía no ha entendido la obra que Dios ha hecho en nosotros. Cuando Dios hace una obra y nos... Lo perdimos, hermano Jorge. Sí. Sí, se quedó, hermano, en donde... bueno, yo lo perdí, no sé si los demás igual. Sí. Ajá. ¿En dónde? ¿En dónde me quedé? En que Dios hace una obra. Ajá. Está hablando de... Ajá, mira, cuando aceptas a Cristo, Dios pone en nosotros su naturaleza divina y empieza a producir un deseo por las cosas que a Dios le agradan y empieza a producir un deseo por rechazar lo que a Dios no le agrada. Cuando alguien hace, pero todavía sigue llevando una vida que no rechaza el pecado, que no ama las cosas santas, hay que cuestionarse si de verdad esta persona le ha entregado su corazón sinceramente a Dios. ¿Te entiendes? Entonces, sí tenemos defectos, o sea, pero tiene que haber una lucha, tiene que haber una conciencia de que está mal y que estoy buscando la ayuda de Dios para que me cambie. ¿Ok? Porque, como le estaba diciendo, todavía yo tengo muchas cosas por cambiar. Tengo ese anhelo, ese deseo. Lo que no puede haber
como los de Sardi, esta idea conformista de, bueno, ya me quedé ahí, ya acepté al Señor y ya voy a hacer lo que bien me parezca y me voy a conformar a como estoy. Estás teniendo nombre de que vives, estás muerto. Entonces, tenemos que ser perseverantes con la ayuda de Dios, buscar a Dios. Siempre hay algo nuevo por experimentar. Dios es infinito y tiene infinitas cosas para darnos. Entonces, está el otro extremo de la inseguridad de la salvación. Piensan que si pecan, pues ya. Lo volvimos a perder, hermano Jorge. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí. Bueno. Se quedó en pie. Entonces tenemos el otro extremo de gente que tiene una inseguridad sobre su salvación porque piensan que si pecan, pues ya Dios lo dejó, abandonó y perdieron su salvación y se arrepienten y vuelven a salvarse y entran y salen. Y no es así. Cuando alguien peca o falla, Dios no lo rechaza. Su espíritu empieza ¿a qué? A tratar con él, a redarguirlo, a convencerlo, para que esa persona se arrepienta. Aún si esa persona volviera a fallar nuevamente o no rectificara, Dios no lo desecha por eso todavía. Dios sigue intentando, Dios sigue tratando, porque dice la Biblia que le fuimos comprados a precio de sangre, le costamos muchísimo a él. Le costó la vida de su vida. Entonces, él no va a dejar algo que le costó tanto, no lo va a dejar hacia la primera. Él va a tratar con él y va a redarguirlo y va por aquí, por allá. Ahora, si esa persona ya se revuelca en el pecado y se queda en el pecado y se endurece, ya ha rechazado de todas las maneras posibles al Espíritu Santo, pues entonces, cubierto de manchas, entonces se es alejado completamente de Dios. ¿Sí me entiende hasta ahí? Sí. O sea, no es como que, porque hay gente que tú eres hijo, eres un hijo de Dios y al haber aceptado a Cristo, aunque seas imperfecto, eres hijo y tu padre te ama y va a tratar contigo para cambiarte, para transformarte, no te va a dejar hacia la primera. Pero lo que sí tenemos que entender que el pecado es algo que le duele a Dios, que cuando nosotros pecamos, ofendemos a Dios. De hecho, por ejemplo, para que entiendan la gravedad del asunto, de que no es así como que, bueno, yo peco y bueno, después le pido perdón a Dios. Eso es hay que tener mucho cuidado con eso porque eso es pecar deliberadamente, o se puede irnos llevando a pecar deliberadamente o sea a sabiendas y el corazón se endurece y entonces vienen una serie de consecuencias tremendas por ahí. Entonces, recuerde, por ejemplo, el pecado de David. Cuando David peca con Betsabé, y cae en un pecado y cae en otro y cae en otro y se revuelca, una cosa tremenda, pero al año Dios manda a un profeta. El corazón de David se había endurecido tanto que pasó un año y no había reconocido su pecado. Y al año Dios manda a un profeta, ya ha nacido el hijo de Betsabé y Dios lo confronta con su pecado. David lo reconoce que falló y Dios le dice: está bien, yo te perdono, pero hay consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Yo te perdono, sigue siendo mi hijo, sigue siendo mi ungido, pero hay consecuencias. ¿Por qué? Porque con tu pecado hiciste que los enemigos de Dios blasfemaran contra mí. Fíjense qué tremendo. Cuando nosotros pecamos y persistimos en el pecado, ¿qué sucede en el mundo espiritual? Los demonios blasfeman por nuestra conducta, blasfeman de Dios. Los enemigos de Dios y gente de carne y hueso también, al ver nuestra conducta mala, pues blasfeman de la iglesia y blasfeman de la doctrina y blasfeman de nosotros por nuestra mala conducta. Entonces es algo terrible, hermano. Entonces, no seamos livianos con el pecado, rechacémoslo, oremos cada día: cámbiame, Señor, transfórmame, Señor, ten paciencia conmigo, ayúdame. Estemos peleando para no caer en esa actitud como de los de Sardi, que se conformaron, se durmieron espiritualmente y aunque tenían nombre de vivos, estaban muertos espiritualmente. Y
le da una seria advertencia. Si Simplemente si sales de esa el condición, ejemplo, te vestiré de ropas blancas. Ah, Sí, hermana. no, estaba meditando ahorita en el pecado de David, que fue muy premeditado, de lo que hizo con el esposo de Betsabé y cómo lo fue premeditando. Y en la Biblia yo he leído que dice el pecado se piensa, se gesta y luego se da a luz. O sea, como que si Dios nos diera 3 oportunidades de antes de cometer el pecado, a lo mejor se pueda pensar, a lo mejor se pueda pensar y planear, pero ya cuando se decide hacer, ya es lo que hizo David. Entonces, si nosotros premeditamos el pecado y después decimos al cabo que nos va a perdonar Dios, porque pues yo ya soy salvo y le pido perdón a Jesús porque es mi abogado para con el Padre, hasta ese arrepentimiento ni siquiera yo pienso que es sincero, porque ya está condicionado una premeditación. Entonces, una cosa es pecar involuntariamente, donde a veces ni siquiera se dio uno cuenta que hizo el pecado, y otra cosa es pecar conscientemente y todavía buscar la justificación de uno para uno mismo. Es que tú, fíjate que te pido perdón, pero es que tú me hiciste esto. Te pido perdón, pero es que tú me dijiste esto. Y entonces ahí no hay un arrepentimiento del que está pidiendo perdón, ni a la persona ni a Dios. Uno tiene que aceptar el pecado como culpa de uno mismo, porque eso es un corazón arrepentido y avergonzado delante de Dios. Y el verdadero arrepentimiento genera un cambio. Cuando no hay arrepentimiento sincero, de un corazón humilde, sencillo, y que reconoce, no se genera cambio en la persona. Es por salir del paso que pida perdón, incluso a Dios en ese momento. Y pienso que es algo que tendríamos como cristianos tener muy, muy en serio delante de Dios. Amén. Recuerde, en todo esto es muy importante, gracias a mi hermana por su comentario, que no lo podemos hacer con nuestra fuerza, porque si no vamos a cambiar un ratito nada más. Exacto. Y que no todo el mundo tiene las mismas debilidades. Hay gente que el vicio lo vencen rápido, no hay problema, pero tienen problemas con el carácter. Se enojan por cualquier cosa, otros porque mienten muy fácilmente, otros porque pues dicen grosería, otros porque, no sé, tantas cosas que podemos... La debilidad de cada cual puede ser diferente. Tenemos que aprender a conocer nuestra debilidad y ponerla delante de Dios antes de que caigamos, porque sabemos que en el punto flaco es donde el enemigo nos va a atacar, nos va a tentar en nuestro punto flaco. Entonces hay que orar por ello antes de que llegue ese punto. Veo a Marlene muy seria. Hermano, no, es que me quedé pensando muchísimo y mi cabeza empieza a hacer así cortocircuito. en esta parte que dice, ahí mismo en Apocalipsis, porque dice, bueno, le pregunté yo de que si uno no, si nuestro nombre será borrado del libro de la vida. Pero entonces, o sea, ¿qué pasa cuando hay personas que sí aceptan al Señor o dicen, yo sí creo en Jesús, yo sí creo en su obra redentora, pero más sin embargo, dice aquí más adelante en Apocalipsis, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte del lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Qué es la muerte segunda?
Y me lleva a pensar a lo mejor que pone aquí el punto de la idolatría, que no solamente la idolatría puede ser un santo ni nada de eso, ¿verdad? Sino pues también nosotros podemos idolatrar cosas o personas, ¿verdad? Así Sí. como a lo mejor ponemos a las personas que creen en santos y cosas así, pero también que pone al mismo nivel a los homicidas, a los que son cobardes. Por ejemplo, yo me pongo ahí que soy a veces cobarde porque no me armo de valor para ir a hablar a mi vecino de la palabra de Dios. O sea, realmente yo lo siento, yo lo estoy viendo así, ¿no? Como, o sea, ¿qué onda conmigo de que no voy y le toco al vecino de al lado? Tú ahora, tranquila, tampoco tienes que... Mira, tú ora y dile a Dios que te dé la oportunidad para que la palabra no sea una palabra impuesta, sino que sea una palabra, bueno, ya fui y le prediqué y me tiró la puerta en la cara, no importa, pero ya le prediqué. No, que sea una palabra que fluya. Por eso ora, Señor, dame la oportunidad de hablarle a mi vecino. Y Dios va a permitir la oportunidad porque hay un tiempo específico para eso, que Dios tiene para eso. ¿O acaso tú conociste al Señor apenas naciste? No, pasaron ciertos años y hubo un momento. Dios nos llamó en el tiempo aceptable, nos llamó. Entonces hay un momento también que Dios tiene para la vecina. Vamos a ponernos en sintonía con Dios. Señor, ayúdame. Dame la oportunidad y que yo pueda estar sintonizado contigo para hablar. Ahí oro. Y Dios va a abrir la oportunidad para tú poderle predicar. Tú tranquila ahí. Entonces, sí tiene que haber ese celo. Pero es importante... como le estaba comentando Marlene, pensé que te ibas a ir por esa parte, de que hay gente que dice que son cristianas, pero no se está viendo el fruto de cristianos. Hay que tener cuidado, porque hay personas que, por ejemplo, recordamos Mateo 7, donde dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán aquel día, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos esto. Y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces tiene que haber un fruto en nosotros, tiene que haber el fruto del Espíritu. Tenemos, y eso lo dar ese fruto en nuestra vida con los mandamientos de Dios. ¿Amo yo a Dios más que todas las cosas? ¿Amo yo a mi prójimo como a mí mismo? O sea, hágase como un escáner usted contra la palabra, ¿verdad? ¿Los frutos del Espíritu se ven en mi vida? ¿Verdaderamente Dios es lo primero en mi vida? Así son algunas palabras que nos podemos preguntar para saber si estamos. Dice, examinaos, dice la Biblia, examinaos, sabéis si estáis en la verdad. Porque si usted vaya afuera, al 90% de los mexicanos, usted le pregunta si cree en Dios y todo el mundo dice que cree en Dios. Pero su vida no refleja esa fe. Entonces, eso es una fe solo de labios. No es una fe salvadora, no es una fe verdadera. Si realmente creemos en Dios, entonces tenemos que andar como Él anduvo, ¿verdad? Amén. Entonces tiene que verse los frutos del Espíritu en nuestra vida, que lo podemos encontrar en Gálatas, capítulo 5, creo, si mal no recuerdo. Y fíjate, entonces, agregando un comentario a eso, yo le quiero decir a Marlene que tu testimonio es el que va a hablar más que tus palabras con tus vecinos, porque va a haber veces que a veces no podemos hablar, pero esa luz que nos da Cristo, esa forma de ser con las personas, saludarlas, ayudarlas, tal vez su bote de basura se quedó tirado y pasas y nadie le hace caso al bote, tú lo levantas, le pones la tapa, quizás hasta se lo llevas a su puerta. Son detalles que te van a hablar de ti sin que tú hables. Y la gente le entra la curiosidad o la intriga, pero ¿por qué esta persona es diferente? Y se acercan a uno, Por ejemplo, yo tengo un vecino, aquí al lado, joven,
que yo he tratado de ser amable siempre con ellos, pero nunca pensé cosechar. Un día que estaba lloviendo, él iba a entrar a su casa y traía su paraguas y ya se acercó a mi carro, me bajé y él me puso el paraguas y me metió hasta la puerta. Entonces, esas cosas suceden y te van dando de a poco un pie para poder hablar, porque no es a la primera, ¿eh? O sea, tienes que ir conquistando la tierra prometida. De a poquito, de a poquito. Va a haber gente que vas a tener que hablar inmediatamente, pero otra que la luz de Cristo te va a hacer brillar y van a decir, yo quiero parecerme a esa persona, porque esa persona vive tan en paz o porque esa persona siempre está contenta. Algo tiene diferente y entonces ahí vas a poder hablar de Cristo. Amén. Así es, hermano. Bueno, vamos a la próxima iglesia. Vamos a Filadelfia. Filadelfia. Aquí la tenemos. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice la iglesia. Esto está extraordinario aquí. ¿Cómo que se revela Cristo aquí? Se perdió. Como el santo y verdadero. No escuché la pregunta, Jorge. ¿Cómo ¿Qué se Cristo? revela? Ah, ¿Cómo qué? ¿Como el santo y verdadero? ¿Qué más? El que tiene la llave de David y el que abre y que ni ninguno cierre y el que cierra y ninguno abre. Oh, eso está tremendo, hermano. Quiere decir que si él no abre, hermano, por mucho que empujes y toques, No vamos vas a poder. pasar. Por eso le decía, relación con Dios, si tú quieres, Señor. Dios levanta y Él abate. Él exalta, Él humilla. Él abre puertas, Él cierra. Tan solo es que Él abra su boca. Él tiene las llaves. Entonces, para diversas crisis en la vida, para diversas circunstancias que estamos pasando, tenemos que acudir a Él y decir, Señor, abre tú la puerta. Porque estoy cansado de tocar a la puerta de los hombres. Estoy cansado de luchar con mi fuerza. Si tú abres, nadie podrá cerrar. Puede ser una oportunidad de trabajo, puede ser una oportunidad para relacionarse, para crecer espiritualmente, para servir, en cualquier área de nuestra vida. Él tiene la llave. así es. Si Él abre. Yo recuerdo el otro día que veía una serie sobre Daniel y vi la historia de Nabucodonosor y lo he visto reflejado en la práctica también. Y Nabucodonosor dice que Dios lo puso como rey sobre todas las naciones y dice que aún le dio hasta las bestias del campo para que lo obedecieran. Y después, como se ensoberbeció Nabucodonosor, dice que Dios lo hizo como si fuera una bestia por 7 tiempos, al parecer 7 años o 7 meses. Sí. 7 tiempos fueron.
Y dice que en ese tiempo que estuvo así, Dios lo retuvo así y nadie ocupó su lugar como rey, nadie le arrebató su reinado. Él estuvo así aislado y al tiempo que él reconoció quién era Dios, dice que Dios lo exaltó nuevamente y le añadió mayor gloria que la que tenía. Entonces es Él el que levanta. Amén. Es Él el que nos da. Es Él el que nos mueve. Es Él el que abre las puertas. Entonces, por eso, agradémosle a Él, busquémoslo a Él, relacionémoslo con Él y no nos fajemos con los hombres. Y vamos a llamarle puertas o oportunidades que están cerradas y nos desgastamos a veces con los hombres o con nuestra fuerza tratando de lograrlo y no podremos hasta que Dios abra la puerta. Cuando Él lo hace, todo fluye. Lo único que nos queda es aprovechar eso. El evangelismo, por ejemplo, Marlene, Pablo oraba, dice, oren por mí para que me sea abierta puerta para predicar el evangelio. Algo así hablaba, que oraba Pablo. O sea, es Dios quien abre la puerta para que nosotros podamos predicar el evangelio y para todas las cosas. Es Dios. Entonces, acudamos a Él, es la gracia de Él. Nunca usted envidie lo que tiene otro, ni piense que usted es menos que otro, porque Dios dice en la Biblia, lo estudiamos una vez, dice que tiempo y ocasión acontecen a todos, que no es de los sabios, de los valientes la batalla, ni de los rápidos la carrera, ni de los sabios el pan, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Dios le da la oportunidad a todo el mundo en algún momento, pero no todo el mundo aprovecha la oportunidad que Dios le da. Ahí es donde está el problema. Entonces, Dios abre puertas en su tiempo. Que Dios nos ayude a ver cuándo Dios nos está abriendo puertas para entrar por ellas. Bien importante esta parte. Amén. Y que tengamos el discernimiento claro, el entendimiento claro para saber que una puerta se está abriendo. Amén. Y cuando otras se están cerrando también. Sí, O sea, hay momentos en que Dios, por ejemplo, en el caso mío, no digo que sea así para todo el mundo, pero en el caso mío, Dios ha operado en periodos de 7 años. Por ejemplo, cuando a los 7 años de yo ser cristiano, pues empecé como pastor en Marcané. A los 7 años de ser pastor en Marcané, vine para México. Ya pasaron 7 años. Más, estamos en el 2021 y estoy esperando otra cosa, a ver qué Dios hace. Pero estoy esperando una puerta. O sea, Dios es el que abre puertas. Literalmente, en esos periodos se han cumplido 2007, 2014, 2021. Así. Entonces, esperamos el tiempo y la ocasión de que Dios haga las cosas. ¿Ok? Entonces, vamos acá a seguir. Compartimos aquí. Y vemos acá. Ya, seguimos. Entonces dice, fíjense cómo dice, yo conozco tus obras y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué cosa ocasionó que Dios le abriera puerta a Filadelfia? Que ha guardado su palabra y ha guardado su nombre. Que ha guardado su palabra y no ha negado su nombre. Aquí tenemos algunas claves, fíjese, importante, algunas condiciones por las cuales, circunstancias por las cuales Dios le abrió puerta a Filadelfia, fue eso. Gente comprometida con la Biblia, con la palabra de Dios. Y que no se avergonzaron del evangelio, sino que no negaron su nombre, lo predicaron, lo anunciaron. No decían, no, yo no soy cristiano. Hay gente que disimulan el ser cristiano en determinados ambientes para no ser rechazado. No, si te quieren criticar o te quieren aceptar por ser o no cristiano, pues seamos fieles, no neguemos el nombre del Señor. Por ejemplo, allá en Cuba, en alguna oportunidad, no me dieron una plaza que era como de director de una empresa de director de negocio de una empresa azucarera. Es que tú eres cristiano y ocupas algún cargo en la iglesia.
Y la directora general me decía, tú eres el hombre para eso, sabía, ¿no? Pero cuando ellos lo pasan como por un filtro de donde te investigan y eso, dijeron, no, te investigaron y eres cristiano. Y sabes, pues si es por eso no hay problema. Es un orgullo poder padecer por ser cristiano. Si tengo que escoger entre esa plaza y seguir honrando a Dios, pues sigo honrando a Dios, aunque no tenga esa plaza. Dios. ¿Se sintió contento, hermano? Sí, digo, mira, por ser cristiano está bien. Dice la Biblia que cuando somos vituperados o padecemos persecución por causa de su nombre, pues somos bienaventurados. Así que tranquilo, no hay problema. Dios tiene algo mejor. Y así fue, pasé tiempos de crisis, de escasez en Cuba, pero mira, un día vino un profeta por allá, bueno, se lo he contado otras veces, pero bueno, se lo digo de nuevo. Y me dijo, así te dice el Señor, yo te saco de la pobreza. Y como al mes o a los 2 meses ya estaba aquí en México. Y Dios empezó a bendecirme con todas las cosas. Entonces, Él es el que abre puertas. Amén. Una de las condiciones, comprométete con la palabra de Dios, guarda su palabra, guarda su mandamiento, lee la Biblia, esfuérzate, pide la ayuda a Dios por guardar sus mandamientos. Y Dios en su tiempo abrirá puertas. La puerta que Dios va a abrir no depende de tu sabiduría, no depende si le caes en gracia a la gente, no depende de tu edad, no depende de tu sexo, no depende de las cosas físicas. Dice, fíjese cómo le dice, aunque tienes poca fuerza, o sea, no te estoy abriendo esta puerta porque seas el más apto, te estoy abriendo esta puerta porque guardas mi palabra y me honras. Amén. Entonces comprométete con guardar su palabra y honrar a Dios. Y en su tiempo, Dios abrirá puertas, aunque todo lo demás parezca en contra. Él va a abrir puertas. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, sí. Maravilloso es su nombre. Entonces, fíjense aquí, luego dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Bueno, esto parece algo muy sencillo, pero el asunto es aquí que esta gente, los judíos, pues perseguían a los gentiles cristianos y le hacían la vida imposible. ¿Y qué dice Dios? Yo voy a hacer que esta gente que te persigue vengan y se postren a tus pies. Y entonces, ¿eso qué nos enseña? No te enfoques en tus enemigos. No te pelees con los que te llevan la contra, o los que te ofenden, los que te entristecen. No te enfoques en eso. Porque si tú agradas a Dios, Dios hará algo en tus enemigos. Y no es que lo querramos ver ahora humillados a nuestros pies. Mira, bésame los pies ahora. No es que lo querramos ver así. Es que Dios va a actuar y Dios te va a defender. Así que amén. No te defiendas tú mismo. Tú enfócate en Dios. Tú agrada a Dios y Dios va a pelear tus batallas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alguien que quiera abundar sobre ese punto. A mí me da miedo eso. En cierto aspecto, cuando uno le dice a Dios, yo no voy a pelear esta batalla, te pelea tú por mí. Y dice la palabra, grave cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, cuando uno entrega un problema, un enemigo a Dios, con un corazón limpio, diciendo yo, esta baila no es mía, es tuya, Señor. Yo a veces sí siento en mi corazón como dolor de lo que le pueda, cómo va a corregir Dios a esa persona, pues. De hecho, la Biblia dice que ruegues por tus enemigos. ¿Sí? ¿Cuál fue la promesa de que Dios le dio a Abraham? Benditos los que te bendijeran y malditos los que te maldijeran. Y a nosotros nos dicen, no maldigas, ora por los que te maldicen. Ora por los que te persiguen, porque ya ellos ya están en la lista de Dios, vamos a llamarle así. Dios le va a pedir cuenta a esa gente a su tiempo, porque dice la Biblia que su paciencia nos trae al arrepentimiento. Entonces Dios le da chance a la gente que se arrepientan. Pero si persisten en su conducta impía y están ocasionando muchos estragos, pues hay que orar que Dios tenga misericordia de esa gente, porque
horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. O sea, Exacto. Dios nos ama, pero es justo también, sabe cómo corregir también. Ujú. Entonces, así. Entonces, seguimos aquí adelante. Seguimos aquí compartiendo. Dice, una vez más el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Fíjese cómo otro beneficio más viene a causa de guardar ¿qué cosa? La palabra. La La palabra. la palabra. Dice, por guardar su palabra con paciencia, ¿verdad? Dice, yo también te guardaré a ti de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces Dios va a guardarnos porque nosotros guardamos también su palabra. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, etc. ¿Ok? Vamos entonces a la última acá. La Odisea. A ver, ¿quién lee acá? Amén. A ver, Pili. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Y esto está tremendo aquí, hermanos. Amén. Qué tremendo está esto. Fíjense la condición de esta iglesia. Voy a empezar un poquito por atrás. Que dice, en el versículo 20, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjese cuál era la condición de esta iglesia. Que tenían a Jesús fuera. Jesús estaba fuera de la iglesia y él estaba tocando a la puerta de la iglesia. Déjenme entrar. Lo habían dejado fuera. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y me dejara entrar, yo voy a entrar y cenaré con él y él conmigo. Lo habían sacado afuera. ¿Y por qué habían dejado a Jesús afuera? Aunque estaban aparentemente llevando nombre de cristiano y se decía una iglesia de Dios. ¿Qué problemas tenía aquella iglesia? ¿Quién me dice? ¿Cuál era su problema? Ahorita. Ser tibios. Dice. Son tibios espiritualmente, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué significa eso. Pero, ¿qué más dice? ¿Cuál era más? ¿Qué otro problema tenía? Se sentían ricos, se creían ricos. Se volvieron independientes de Dios. Fíjese lo que dice. Yo soy rico. Dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. En otras palabras, estaban diciendo, no nos hace falta, Señor. Con su actitud estaban dejando a Dios fuera de su vida. Fíjese cómo dice, eres rico y me he enriquecido. En otras palabras, dice, lo que he logrado en mi estado actualmente es que tengo riqueza, pero la he ido adquiriendo y dice, yo la he adquirido.
Yo me he enriquecido. ¿Cuál era su gran problema ahí? Soberbia. Sí. Oye, lo mencioné ahí varias. Vamos a llamarle, ¿verdad? Yo me he Que no tenía enriquecido. necesidad de Dios. No tengo Que no necesidad de Dios. tenían- Exacto. Autosuficientes. Pensaban que ellos lo podían todo porque tenían 3 o 4 pesos por ahí. Entonces, fíjese cómo le dice el Señor, no es malo tener dinero. El problema es poner tu confianza en el dinero. Porque hay personas que Dios le ha dado tener dinero. Y hay otras que Dios no le ha dado el privilegio de tener dinero. Porque el día que tengan 4 o 5 pesos, ese día se olvidan de Dios. Y hay gente que aunque tengan 1 millón, no se olvidan de Dios. Porque no es de todos. Hay gente que puede manejar riqueza sin corromperse. Y hay gente que no pueden tener más de 10 pesos en el bolsillo porque se corrompen. Eso por poner un ejemplo de una cantidad. Entonces, el asunto es, ya lo perdimos. que tengo viene de Dios. ¿Ahí me oyen? ¿Sí? Sí, Ay, no, ¿Me oyen? sí. Bueno, el asunto no es tener o no tener. El asunto es saber que todo lo que yo tengo y lo que soy proviene de Él. Tengo que aprender a depender de Él porque todo lo que yo tengo es para su servicio. Somos administradores. Que Dios lo que ha puesto en nuestra mano tenemos que administrarlo de la forma más sabia, que Dios nos ayude a usar lo que Él ha puesto en nuestra mano de la mejor manera. Entonces, esa independencia de Dios los llevó a ser tibios espiritualmente. ¿Qué es tibio espiritualmente? Fíjese cómo dice, ojalá fueras frío o caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Qué expresión tan terrible esta. ¿Qué querrá decir con frío o caliente y tibio? Bueno. Pues que ni estaban con Dios, ni una ni otra. Estaban en medio. Ok. A ver, si me oyen. La gente tibia es gente indefinida. No sabe lo que quiere, no se decide hacer ni lo bueno ni lo malo. Es como paralizada y no se decide a tomar un camino. Gente indecisa. Ok. Eso es lo que se ve ahí, el significado aparente. A ver, Marlene, ¿nos va a decir algo? No, nada más quería decir un comentario que decía mi papá. Decía, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, refiriéndose al béisbol, ¿verdad? Sí. Bueno, más o menos eso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, fíjese que cada mensaje, aunque no traté de profundizar en esta parte de las demás, pero cada mensaje a las iglesias tenía que ver un poco con la historia y características de la ciudad donde estaban estas iglesias. Por ejemplo, la anterior que vimos, cuando el Señor le dice, te haré columna en el templo de mi Dios, resulta es que en esa ciudad, en la anterior que vimos, en la iglesia anterior, pues había muchos terremotos y las columnas y las casas se caían. Y entonces el Señor le dice, yo voy a hacer ahora de que no tengas más temor de esto, yo te voy a hacer columna en la casa de mi Dios. Y allí de ahí no vas a salir más nunca. Vimos en el caso de Sardi que le dice que velen, y estaba asociado un poco con la historia de esta ciudad, que era una ciudad confiada y que 2 veces había caído precisamente por no velar, por estar dormidos cuando era tiempo de guerra, y así sucesivamente. En el caso de la Odisea, el problema era que había un acueducto, vamos a llamarlo así, una especie de canal que llevaba las aguas de una distancia lejana que había, donde habían unos manantiales de agua para que bebiera la ciudad, pero resulta que los manantiales eran aguas termales. Entonces, y el agua termal, pues era caliente y era medicinal. Se usaba para que la gente se le fueran los dolores de los huesos, no sé cuántas cosas. Entonces, era bueno
el agua caliente. Y por otro lado, esa agua, después que fluía mucho por ciertos canales, pues se enfriaba y entonces servía para calmar la sed, ¿verdad? Pero el asunto es que cuando llegaba el agua del manantial salía caliente y se iba enfriando por el camino, pero cuando llegaba a la ciudad de la Odisea no se había enfriado del todo y ¿sabe qué? Estaba tibia. Y ni servía para medicina, ni servía para calmar la sed. Cuando la gente se la tomaba, pues terminaban vomitando. Entonces, al parecer, pues la gente de la Odisea se había acostumbrado a aquella agua que no era provechosa para calmar la sed, ni era medicinal. En otras palabras, cuando le está diciendo el Señor, si fuera caliente, al menos serías como medicina. Si fuera frío, capaz de calmar la sed. Como agua fría, calmarías la sed. Pero eres tibio, lo único que hace es que me das deseo de vomitar. El agua tibia no era provechosa, no servía, no hacían nada de beneficio. Entonces está hablando de una iglesia que no sirve, de una iglesia que no tiene buenas obras, de una iglesia que no hace nada de beneficio para la salvación de la gente ni para el reino. ¿En qué se había enfocado aquella ciudad? En aquella iglesia, en acumular riqueza. No estaban ocupados en guardar oración, no estaban ocupados en predicar el evangelio, no estaban ocupados en atender los necesitados, no estaban ocupados en las demás obras piadosas del reino, sino que estaban ocupados de sí mismos. Eran agua tibia, no servían ni para medicina ni para calmar la sed. Qué tremendo eso, ¿verdad? Sí, hermano, entonces esta iglesia no tuvo elogios. No tuvo elogios, para nada. Ni un solo elogio. Entonces, fíjese qué tremendo el contraste. Las iglesias que analizamos, las más pobres, creo que era Esmirna y Filadelfia, fueron las que no tuvieron ningún tipo de reproche. Sin embargo, otras, y quizás por su posición, por su riqueza se confiaron, pues tuvieron muchos reproches. Entonces, hay veces que Dios permite circunstancias adversas, o la de Filadelfia, precisamente porque estas pruebas nos purifican, nos ayudan a enfocarnos en Dios, nos ayudan a depender de Dios. Pero tenemos que tener cuidado que nos pase como la Odisea o alguna de las otras, que nos acomodemos. La iglesia occidental está viviendo una aparente bonanza, no hay tanta persecución, no hay tantos problemas para la iglesia. La iglesia de allá del oriente, de China, de todos esos lugares por allá, Corea del Norte, está siendo perseguida, está pasando trabajos, problemas, circunstancias, pero es la iglesia que más predica, la iglesia que más sirve, la iglesia que más crece. En medio de los sufrimientos son fieles. Entonces, eso no quiere decir que porque no tengamos persecución, pues no seamos buenos cristianos, pero sí tenemos que tener la alerta de no confiarnos, la alerta de no acomodarnos, de no enfocarnos en nosotros mismos. Por ejemplo, desgraciadamente hoy se ve en algunas iglesias cuáles las predicaciones que son predicaciones sobre prosperidad, sobre alcanza tu meta, alcanza tu sueño, alcanza tu sé cada vez mejor. Nada de eso viene en la Biblia como un objetivo central. O sea, Dios sí nos quiere prosperar, nos quiere bendecir, pero eso es secundario. Aquí lo más importante es que nosotros crezcamos hasta ser como Cristo. Ya sea que tengamos o que no tengamos, que nuestro anhelo sea reflejar la vida de Cristo en nuestra vida. ¿Sí entiende esto, hermano? Sí. Sí, yo quisiera agregar ahí, Jorge, algo, Sí. de que nosotros somos la iglesia, cada uno conformamos la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. No hay que globalizar, de pensar iglesia
un templo o un lugar a donde se congrega uno. Es cada uno miembro del cuerpo de Cristo, quienes somos la iglesia. Por lo tanto, hay que velar de acuerdo a todo lo que dice Dios en Apocalipsis con respecto a nuestra vida como miembro de una iglesia para ser una iglesia conforme Dios le gusta su cuerpo. Amén. Sí, hermano. Entonces, revisemos las notas que hemos tomado sobre todo esto y apliquémosla personalmente a cada uno de nosotros. ¿Habré abandonado mi primer amor? Uh-huh. ¿Me habré contaminado con la doctrina de Balaán? Amén, vale, así que con la riqueza o con el anhelo por estas cosas de esta tierra. ¿Me habré descuidado, me habré conformado como la iglesia de Sardis? ¿He dejado de velar? ¿Mi relación con Dios se ha afectado? ¿Me he vuelto independiente de Dios? ¿Me siento que no necesito nada, que lo tengo todo? ¿O digo, te necesito para todo, Señor? Eres mi todo, sin ti no tengo nada. Necesito todo. Eres mi centro. Entonces pensemos en estas cosas y corrijamos lo que esté deficiente. Uh-huh. Y a cada rato pidámosle al Espíritu Santo, Señor, tú sabes que yo soy medio olvidadizo y me descuido. Muéstrame, Señor. Muéstrame si hay algo que no anda bien. Examíname y ayúdame a tener el celo en mi vida para quitarlo con tu ayuda, Señor. Ayúdame, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Los veo muy callados de hoy. Sí. Les pegó mucho, nos pegó mucho a todos nos pegó. Nos pegó mucho. Bueno, Sí. Para todos tenemos tiene el a ángel ver. de la iglesia. ¿Perdón? Que para todos tiene el ángel de la iglesia. Sí. Estuve yo leyendo, bueno, haciendo un devocional con mi esposo de Filipenses. La verdad está interesantísimo. Ojalá que algún día pudieras dar un estudio sobre Filipenses. Okay. Y sobre lo que decía de que a veces tenemos un poco de temor de lo que es hablar del evangelio con otras personas o sentirnos rechazados, y a veces por eso no decimos somos cristianos. Aquí en Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y esta parte me fascinó, dice el 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. A mí me fascinó ese versículo porque muchas veces vamos a ser criticados por cualquier cosa que hagamos por Cristo y nos vamos a sentir intimidados quizás, pero los que nos intimidan es para su perdición, pero si nosotros insistimos en el evangelio de Dios, va a ser para nuestra salvación, y esto de Dios. O sea, me llenó mucho mi corazón y se los comparto para que nunca se sientan intimidados. Hasta me hizo ser más valiente ese versículo. Amén, amén. Bueno, tenemos por acá la visita de la amiga de Eric también. Eric. Sí, aquí ando. Aquí estoy. Gracias a Dios. Dios te bendiga mucho. ¿Tienes alguna necesidad o algo que quisieras que oremos por ti? Por mi familia. Por mi matrimonio. Ok.
Vamos a orar por tu matrimonio, por tu familia. ¿Alguna otra hermano que tenga alguna necesidad para orar por él, por favor? Hermano Jorge, yo. Sí, Pili. Por favor, para que sí oren por mí, porque me han estado doliendo mis pulmones el día de ayer y el día de hoy. Ok. ¿Alguien más? Yo Gracias, quisiera pedir, quisiera por favor fueran tan amables de ayudarme a orar por los pies de mi nieta bebé Rafaela, de 1 año 2 meses, que aprendió a caminar pero con los zapatos, su mamá que es media nueva mamá, que no sabe mucho, no se dio cuenta que le apretaban los zapatos y los deditos se le escamaron y se le inflamaron. Y la niña yo la veía que estaba muy inquieta, de mal genio, y yo decía, pero si mi nieta no es así, ¿qué le pasa? Pero mi hija no la revisaba de los pies hasta que la llevó al pediatra y se dieron cuenta. Entonces, ya lleva como 10 días en que se le escaman y se le está sanando. Hoy se los di y le digo, pero entonces estaban peor, sí. Para que mi hija, por favor, sea más observadora como mamá y que mi niña sane de sus piecitos, por favor. ¿Rafaela se llama? Rafaela, Ok. por favor. Mi hermanita, la que pidió por su matrimonio, ¿cómo es que te llamas? Ya se me olvidó tu nombre. Perdón. Paulina. Paulina, perdón, Paulina. Es que no veo tu nombre en el... Ay, no sé cómo se pone el nombre. No te preocupes, no te preocupes. Paulina. Ok, pues vamos a orar entonces. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Dios mío, por todas las promesas, Señor, que tú nos das, Señor. Porque tú te paseas, Señor, en medio de los candelabros, Señor. Y esos candelabros somos nosotros como iglesia. Tú estás en medio nuestro. Tú nos miras con tus ojos de fuego. Tú conoces nuestras obras. Tú conoces nuestro corazón, nuestra debilidad, nuestra fortaleza. Todo tú lo conoces. Y en ti está el poder. Si la muerte no te pudo retener, Señor, no hay nada imposible. Señor, no hay nada imposible para ti. Te pedimos, Señor, Paulina, Señor, que te glorifiques en su vida, Dios mío. Dios mío, toma todas sus cargas, sus aflicciones, su sufrimiento, cualquier cosa prueba que pueda estar pasando, Señor. Tómala, Dios mío, en tus manos, Dios mío, y conduce todo lo que pueda estar pasando para bien, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, obra, Dios mío, en su matrimonio. Trae restauración, trae bendición, trae fortaleza. Obra, Dios mío, en su familia, Dios mío. Que tú visites, Dios mío, su casa y tú traigas bonanza, tú traigas paz, Señor. Tú conviertas la adversidad en una obra tuya de bendición, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que ella pueda tener paz, Señor, y pueda tener sosiego. En el nombre de Jesucristo, Dios mío, sana cualquier herida en su corazón, Dios mío. Restáurale, Dios mío, enjuga sus lágrimas, levántale, fortalécela y que ella pueda dar testimonio porque tú has sido bueno, Dios mío, con ella. Oramos, Dios mío, por mí, Dios mío, por su salud, por sus pulmones, Dios mío, Señor. Dice tu palabra, por tu llaga fuimos nosotros curados. Y tú eres el Dios que la buena obra tú comienzas y tú la completas. Completa tu obra, Dios mío, Señor, en tu sierva Pili, que queden sus pulmones nuevos de paquete, Dios mío, y que, Señor, ella pueda respirar y hacer todas las cosas normalmente, Dios mío, que no quede ningún, Dios mío, vestigio, Señor, de enfermedad en su vida. Sana, Dios mío, restaura, Dios mío, en el nombre de Cristo. Te rogamos, Señor, Dios mío, por Rafaela, por esta circunstancia de sus pies, Señor, que está pasando, cualquier enfermedad, Dios mío, no hay nada imposible ni difícil para ti. Tú sanaste, Dios mío, la lepra, tú sanaste, Dios mío, Señor, a gente paralítica, tú sanaste a tanta gente con problemas diferentes. Así enviamos tu palabra de salud sobre Rafaela. Señor, se vaya toda dolencia, se vaya toda enfermedad, huiga, Dios mío, todo mal. La bendecimos para que ella crezca fuerte, saludable, sin ningún tipo de secuela. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Te damos gracias, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso Amén. de Jesús. Amén. Amén, mi Dios. Amén. Bien, Dios le bendiga entonces, amados hermanos. Entonces, Muchas gracias, hermano Jorge. gracias a Dios. Mediten en todas estas cosas. Acuérdense que lo hemos hablado otras veces. Meditar es pensar, reflexionar en esto y oremos que estas cosas sean una realidad
en nuestra vida. Amén. Amén. Bueno, bendiciones. Gracias. Gracias por la enseñanza. Enciendan su cámara para saludarnos y despedirnos. A ver. Ana María, no te vemos. Yo ni conozco a la hermana. Ana, ¿te quieren conocer, Ana María? Ay, Ana María, no, prende ya la tu conozco. cámara. No importa que no te hayas peinado No, en hermana, el aquí día no la entero. conocen. ¿Que no me haya qué, pastor? Que no te conocen los hermanos aquí, nunca has prendido tu cámara aquí. Aquí estoy. Ahí aquí está estoy, la hermana pastor. Ana María. Mira. Ya la conocimos. A ver, Hola. Ya le conocemos ya. hermana, Gloria a todos Dios. nos tienen descifrándola. Sí, ¿verdad? Bueno. Uy, yo a mí no me aparece la hermana. Ahí está. Muévele así en la No me pantalla. Bueno, No me Viridiana, Dios te aparece. bendiga. Ay, hola. Es que estaba con mi hijo durmiéndolo, por ¿Ya se eso. durmió ya? Ya, No. No le sé, hermano. Ok. Ya Viri está ahí. Pero sí, ya. no le sé. Hola, hermanos, a todos. Bueno, ya le aprendimos cómo hacerlo con esta aplicación, ¿verdad? Con Jitsi. Así que Sí. ya por esta nos vemos la próxima. Ay, ¿Ok? Bueno, Dios le bendiga. Dios les bendiga a Descanse. todos. Cuídense mucho, no, Eric. no Cuídense, pude ver a la Ray, hermana. Carolina, todos. gracias. Bye. Hasta Hasta luego. luego. Bye, Marlene. Bye. La Bye. próxima semana, primero Dios. Amén. Dios no lo permite. Que Dios los bendiga a todos. Y les También a guarde. ustedes, Dios los cuide. Sí, hermanita. Bendiciones a todos. Ay.